Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar del uso de la bicicleta en Bogotá. Este mes tuvo lugar el Día Sin Carro, una fecha en la que se ponen en evidencia los problemas y las alternativas de movilidad de la ciudad. Ese día es una oportunidad para quienes usan la bicicleta, también para que otros conozcan las opciones de transporte público que ofrece la ciudad, pero también es un día en el que se mide la falta de infraestructura en las anteriores. Algunas zonas, por ejemplo, se ven afectadas con el uso del comercio, la calidad del aire mejora, pero también hay muchos otros problemas. Hoy en Bogotá, el 8% de las personas usa la bicicleta como su principal medio de transporte. También el 83% de ellos, los que usan la bicicleta como principal medio de transporte, asegura estar satisfecho con esa opción. Pero así como crece el número de ciclistas, crece el número de fallecidos en accidentes de tránsito, pasando de 60 casos en 2015 a 71 en 2016. Para entender ambas dimensiones de este problema, tenemos a dos expertos en el tema. Ellos son Omar Orostegui, él es director de Bogotá Cómo Vamos, magíster en estudios para el desarrollo y es politólogo. También es miembro de la Red Cachaca en La Silla Vacía. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Y también tenemos a Juan David García, él es miembro de la Mesa de la Bicicleta en Bogotá, tiene un doctorado en inteligencia artificial y es ingeniero eléctrico y también es uno de los miembros más activos de la Red Cachaca. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Omar, su organización en días recientes, justo estos días antes del Día Sin Carro, sacó un informe especial de uso de la bicicleta en Bogotá. ¿Cómo está el uso de la bicicleta en Bogotá? Pues mire, de antemano hay que reconocer que la bicicleta ya empieza cada vez más a tener un papel protagónico en la ciudad, especialmente en lo que a movilidad sostenible se refiere. Por esa razón, desde el programa Bogotá Cómo Vamos, junto con un grupo de expertos, quisimos analizar cómo está el tema de la bicicleta en la ciudad. Y nos encontramos varios temas que vale la pena reflexionar. Un primer tema es que, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana, aproximadamente el 8% de los bogotanos usa la bicicleta como su principal medio de transporte. De esos son los jóvenes los que más se mueven en bicicleta, especialmente hombres. A su vez, también encontramos que en el tema de accidentalidad viene creciendo en la ciudad la accidentalidad. Cifras de medicina legal hablan de 71 víctimas fatales en el año 2016. Cifra que se viene incrementando considerablemente si lo miramos con el 2012, cuando eran 33 los fallecidos en ese momento. Cuando miramos en más detalles, miramos que es el occidente de la ciudad, donde si bien se movilizan más ciclistas, también se registran los mayores casos de accidentalidades en ciclistas. Por otro lado, también mencionar que en la ciudad cada vez hay cobra más importancia ese tema, con el tema de los grupos de colectivos de ciclistas, todo lo que hace el sector privado, las universidades que están promoviendo este medio. En fin, el tema de la bicicleta es un tema muy complejo e interesante para analizar. Juan David, tal vez usted no lo ha visto tanto desde las cifras, sino desde andar en la calle. Usted es parte de uno de estos colectivos, es parte de la Mesa de la Bicicleta y es sin duda un activista muy fuerte en este tema. ¿Cómo ve el uso de la bicicleta en Bogotá? Más desde la rueda que desde la cifra. Bueno, desde la cifra, desde la rueda diría que está aumentando, la ciudad está cambiando. Uno nota que cambian los comportamientos de los demás actores de la movilidad, como peatones, conductores, a veces para mejor, a veces para empeorar. Digamos que la ciudad está cambiando, la ciudad está aceptando que la bicicleta no es simplemente un medio recreativo, o además de ser un medio recreativo, es un medio de transporte. Se está convirtiendo en una opción fuerte para muchas personas y, digamos, se están abriendo espacios. Secretarías de la ciudad, ministerios, medios de comunicación, cada vez más vemos que esos espacios se abren y bueno, está mejorando, pero claro, con una fuerte preocupación por no me gusta el término accidentalidad, porque un accidente es algo que no se puede evitar, un accidente es un rayo que le cae a uno. Yo hablaría de siniestros. Cuando decimos accidente, en realidad estamos hablando de una vía mal diseñada o una interacción mal diseñada. Omar, en esta mesa de expertos, ¿cuáles fueron los principales temas que se trataron? Mire, hablamos del tema de la percepción,
porque si bien le mencioné al principio que el 8% de los bogotanos se desplaza en la bicicleta, es casi la misma proporción de aquellos que usan la motocicleta como su principal medio de transporte. O sea, el 8% también es los que usan la motocicleta el 9%. como primer... 9. Sí, pero aquí lo interesante es cuando usted analiza la satisfacción. El 83% de los ciclistas está muy satisfecho y el 84% de los que se movilizan en motocicleta. Eso nos invita a reflexionar, hombre, hay que tener mucho cuidado porque según señalan los expertos, existe el riesgo que la gente se baje de la bicicleta y se monte en una motocicleta, al generar ambas altas satisfacciones. ¿Cuáles son esas variables que miden satisfacción? O sea, ¿qué hace que una persona ande en bicicleta y diga, estoy satisfecha? ¿Y qué hace que una persona ande en moto y diga, estoy satisfecho? Pues mire, la pregunta es, ¿qué tan satisfecho está con su principal medio de transporte? No indagamos las razones por las cuales usa la bicicleta. Hay razones por las cuales no se usa la bicicleta y eso lo indaga en particular el estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, su encuesta de transporte público, y allí encontraron que la principal razón es la inseguridad, seguido del riesgo de siniestro, como bien anotaba Juan David, y tercero, el tema de contaminación del aire. Esos tres elementos son los que más afectan para que la gente no se movilice en bicicleta. Juan David, usted se vino a este programa hoy en bicicleta. Sí. Usted es una persona satisfecha con el uso de la bicicleta. ¿Por qué está satisfecho con el uso de la bicicleta? Bueno, digamos primero porque llego rápido a todas partes. Es un tema de velocidad. Digamos de eficiencia más bien. Yo sé que siempre me demoro más o menos la misma cantidad de tiempo para llegar a un sitio. Es decir, el tráfico no es una variable tan fuerte para mí. Es un momento en el que uno no es tan agresivo, no está tan encerrado. Yo por lo menos en los carros me siento un poco encerrado y no me agrada tanto. Y debo decir acerca del grado de satisfacción, hay una cosa que muy importante y es como el estatus que da el medio de transporte. Entonces, hace 10, 15 o 20 años, uno pensaba en bicicleta van los celadores, los jardineros y el que no tiene nada más. Digamos el deporte, el que uno empiece a ver de vez en cuando algún concejal se va en bicicleta o gente de las juntas directivas, ven que hay espacio, digamos, eso va realzando el nivel de la gente, el estatus social. Diría que ahí competimos, o sea, la bicicleta compite sobre todo en los estratos socioeconómicos bajos con la motocicleta, porque la motocicleta también es un símbolo de estatus en estos niveles. Hay que mirar también cuáles son los incentivos que hay detrás, ¿no? El tema de la infraestructura, hace 15 años, ¿qué infraestructura teníamos de ciclorrutas en la ciudad? Sí, y hoy la infraestructura que tenemos. Eso también puede ser un incentivo para que la gente se movilice. A su vez también hay que pensar por qué son los hombres los que más tienden a movilizarse en bicicleta, y especialmente los jóvenes. Porque ahí detrás hay que mirar por qué este grupo de población tiende a preferir este medio sobre otros, ¿sí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué los motiva a ellos? Esto es una pregunta que también debería hacerse a la administración para tratar de caracterizar en particular qué es lo que motiva a este grupo de población y profundizar en un buen diseño de todo lo que es la infraestructura para la cicloestructura, si se quiere. Oigan, Omar y Juan David, como esto pasa en la calle, los invito a ver qué preguntan en la calle. ¿Será que sirve el Día del No Carro para promover el uso de la bicicleta? Omar, ¿ha servido el uso del Día Sin Carro, este Día Sin Carro, para incentivar el uso de la bicicleta? Pues mire, Eduardo, hay que recordar cuáles fueron los orígenes principales del Día Sin Carro. Y el origen del Día Sin Carro era sensibilizar a la gente sobre la necesidad de movilizarse en medios no motorizados, es decir, en lo que hoy en día se conoce como la movilidad sostenible. Si bien la bicicleta ha adquirido protagonismo gracias también al Día Sin Carro y a otros espacios, el Día Sin Carro es para que la gente tome conciencia de movilizarse o en transporte público, en bicicleta o a pie. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, después del Día Sin Carro, ¿quién decidió dejar su carro en la casa y andar en transporte público? ¿Han logrado medir algo de ese estilo o no? No, pero sí lo tenemos como unos objetivos a Claro, analizar. porque lo que uno ve, Omar, es que, digamos, el Día Sin Carro se volvió una costumbre. Una costumbre en los que podemos montar bicicleta, tenemos una en la casa y nos parece agradable hacerlo, lo hacemos. Los que tienen carro blindado pues están dichosos y el transporte público se vuelve un poco, hay un dilema, si cojo transporte público o no. Pero ¿usted siente que ha incentivado esto para dejar que la gente use carro y tome alternativas como el Transmilenio, como la bicicleta, Juan David? Bueno, conozco casos específicos de gente que se ha pasado a la bicicleta y que montó por primera vez el Día Sin Carro. Cito un caso muy puntual, mi jefe
Mi jefe es médico cirujano de la Universidad Nacional, tiene un doctorado en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, dirige uno de los grupos de investigación más productivos de la universidad y del país, y ese día lo probó. Dijo, no, ese día Transmilenio es muy complicado, no puedo sacar la camioneta, y ahora se va todos los días en bicicleta. De hecho, me quitó mi punto de parqueo para poner la bicicleta de él. Entonces sí creo que en algunos casos funciona, pero claro, hay gente que sale y se da cuenta ese día que la infraestructura, y cuando digo infraestructura no me refiero solamente a ciclorrutas, me refiero a que a calles seguras, calles que no sean demasiado rápidas, intersecciones con vehículos no son seguros, y dice, tal vez otro día me lo pienso, pero por lo menos deja la duda. Claro, eso es importante, pero en términos de política pública de uso de la bicicleta, más allá del incentivo, digamos, yo puedo decir que ya considero usar la bicicleta por el día sin carro, lo digo abiertamente, y por la ciclovía, pero en términos de política pública, más allá del día, ¿usted siente que ese día sirve para formular políticas públicas serias de uso de la bicicleta? Una política pública no se formula en un día. Aquí lo que es importante es que la gente tome conciencia de desplazarse en medios no motorizados, y adicionalmente hay que pensar en la intermodalidad. ¿Qué es la intermodalidad? Le pongo un ejemplo. Yo tengo carro, pero decidí dejar el carro en mi casa. Entonces camino unas cuadras, tomo un bus, los complementarios, los naranjas, ese bus me lleva a Transmilenio. De Transmilenio me bajo cerca de mi oficina, camino unos 15 minutos hasta mi oficina, y después, cuando voy a otra reunión, me muevo en bicicleta. ¿Cuántos medios de transporte utilicé? Claro, Transmilenio, a pie de una ciudad. Y bicicleta. Esa es la idea, que no siempre utilicemos el carro para movilizarnos, sino que nos movilizamos de otra manera. La bicicleta yo creo que es un medio muy ideal para aquellos que necesitamos desplazarnos a trayectos cortos. Trayectos largos es un poco más compleja el tema de usar la bicicleta. Como único medio. Como único medio. Hablemos de la infraestructura, porque todo lo que usted mencionaba pone en evidencia la falta o la necesidad, digamos, de tener infraestructura propia para la bicicleta en algunas zonas de la ciudad. ¿Usted que anda en bicicleta, cómo ve ese tema? Sí, claramente hace falta infraestructura, hace falta cambiar la infraestructura más antigua. Digamos, si ustedes quieren ver ejemplos de ciclorrutas mal hechas, en Bogotá hay muchos, es decir, postes, hierros torcidos, intersecciones que los automóviles pueden hacer a alta velocidad, pero sobre todo yo diría, no hay que limitarse a pensar, vamos a ver dónde metemos la bicicleta. Deberíamos pensar como ciudad, y en eso sí puede ser un punto de reflexión de política pública, ¿cómo hacemos para disminuir la accidentalidad de la siniestralidad de todo el mundo? ¿Cómo hacemos vías más seguras? ¿Cómo hacemos vías más seguras para los peatones? Primero que todo, obviamente, para las bicicletas, para los automóviles. ¿Cómo priorizamos el transporte público? Y eso sí puede ser una buena opción. Es decir, todavía construimos en Bogotá vías con guías de diseño de hace 50 años, cuando pensábamos que lo mejor era hacer una autopista en medio de la ciudad. Ahora decimos, ahí las ciudades son para que la gente interactúe, para que hable, para que los peatones se muevan de manera aleatoria, tengan encuentros aleatorios. Entonces, es un buen día para pensar cómo lo hacemos, y yo pensaría que el distrito podría usar ese día para hacer prototipos, ensayar dónde se puede hacer una ciclorruta, dónde se puede hacer algo. Yo quisiera mencionar que la infraestructura no se reduce únicamente a temas de ciclorruta. Hoy en Bogotá tenemos 467 kilómetros de ciclorrutas, principalmente en las localidades del occidente, que es Suba, Kennedy y Engativá, donde se concentran las ciclorrutas. También tenemos que pensar un tema de parqueaderos, no solo parqueaderos públicos, sino también que los privados ofrezcan un acceso para ciclistas y que la gente pueda dejarlo allí. Hay que pensar también la interconectividad de sistema de ciclorrutas. Ya bien lo comentaba Juan David, o sea, tenemos que mirar la calidad de esa infraestructura, que no tengamos un poste allí o que los ciclistas respeten también y anden por la ciclorruta, porque lo que usted encuentra es que hay ciclorrutas que, según los usuarios frecuentes, dicen no son tan cómodas para andar, porque usted tiene que bajarse del andén, volverse a subir, y le dicen, bueno, ya es incómodo, entonces prefiero andar en la vía. Entonces, compartiendo también el espacio del vehículo, y en donde van a ser mucho más vulnerables. Claro, usted toma un tema de la vulnerabilidad que a mí me parece clave, y es el tema de los siniestros o comúnmente la accidentalidad. Mejor dicho, la gente se muere andando bicicleta mayoritariamente con las motas. ¿Cómo ves? La gente se muere mayoritariamente. No, la siniestralidad en Bogotá es alta, es decir... Y el grupo que más se afecta son las bicicletas, motos y peatones. Sí, el 90% de los siniestros son actores vulnerables, son peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Cómo se evita eso?
Evitando los choques. Se evita cuando no les pega un vehículo. Si usted mira las cifras, más o menos el 50% de los casos de muertes de ciclistas en Bogotá son contra vehículos pesados. Son buses, microbuses, camiones. Es decir, contra eso no hay ninguna protección, ¿no? El casco no sirve. La única manera de evitar eso es evitar los choques. Y uno evita los choques entendiendo que se mueven con dinámicas diferentes. Una bicicleta se mueve de una cierta manera y un camión se mueve de otra. Y hay que poner reglas claras, pero sobre todo poner reglas, poner infraestructura que no le permita a uno salirse de ese patrón. Proteger al ciclista y hacer que los conductores de carros y vehículos pesados protejan al ciclista. O sea, como autoprotección y protección de terceros. Sí, claro. Y entender que como sociedad, un éxito, es decir, como sociedad debemos entender como un éxito que todo el mundo llegue a la casa sano y salvo, que todo el mundo llegue vivo, y no que yo sea el primero en llegar a mi casa. Pero eso se logra poniendo bien las reglas del juego y básicamente disminuyendo la velocidad, no esperando tanto de la gente, no esperando que la gente conduzca perfectamente o se mueva en bicicleta perfectamente. Es más una cosa de infraestructura, que volvemos al mismo cuento. Claro. Omar, en su estudio hicieron una caracterización de siniestros. ¿Qué encontraron? Sí. Mire, encontramos que en promedio en Bogotá, una vez a la semana fallece un ciclista de la ciudad. Encontramos que adicionalmente alrededor de la mitad de los casos está involucrado un vehículo de transporte público. Entonces ahí también, hombre, los que trabajan como conductor de transporte público tienen que entender que el ciclista es un actor vulnerable y hay que también respetarlo. Encontramos adicionalmente que tanto las víctimas fatales como los lesionados se vienen incrementando en la ciudad de manera considerable en los últimos años. Si bien esa lectura hay que también hacerla con cuidado porque se ha incrementado el número de personas que usan la bicicleta. De acuerdo con la última encuesta de movilidad del 2015 comparada con el 2011, se incrementó en un 30% los viajes en bicicleta. Es decir, que estamos hablando de 575.000 viajes en la ciudad al día en bicicleta. Y frente al tema del servicio de transporte público, los expertos señalaban que hay que mirar también que esos buses son los que realizan trayectos más largos en la ciudad. Entonces, hay un tema también de la exposición al riesgo que pueden tener esos conductores. Hablemos de un tema que es evidente pero que no está tan claro, que es el tema de la sostenibilidad. ¿Por qué usar la bicicleta es más sostenible y por qué es una alternativa que puede generar más sostenibilidad en muchos sentidos para una ciudad? Bueno, son dos temas básicos. El primero es el espacio. Y es una reflexión que me hicieron hace poco y me parece correcta. Si usted piensa en el peor vehículo para el centro de la ciudad, el peor vehículo es un automóvil. Es una cosa muy grande que transporta muy poca gente y sobre todo en centros como el que tenemos en Bogotá, un centro más o menos europeo, es decir, de calles muy angostas, es lo peor que puede haber. No hay dónde meterlos, no hay espacio. Una bicicleta es un buen compromiso entre velocidad y tamaño, pero claro, también lo más eficiente es caminar. Usted puede meter muchos peatones en el mismo espacio. Entonces tenemos que estar pensando en mover gente y no en mover carros. Mover carros, ya vimos qué tipo de ciudades, cómo quedan las ciudades cuando tratamos de mover los carros lo más rápidamente. Los Ángeles en Estados Unidos. Los Ángeles o Beijing o Nueva Delhi, y Nueva Delhi es otro caso. No recuerdo ahora la proporción, pero es algo así como el 40-45% de los niños, o sea, de los menores de edad, tienen problemas pulmonares, problemas respiratorios en Nueva Delhi. Entonces, claro, todos queremos estar en un carro, oyendo radio, en un clima más o menos controlado, pero no podemos estar todos. Entonces, si todos cedemos un poco, si todos hacemos un aporte a la ciudad, todos vamos a estar muchísimo mejor. Y es interesante lo de la cifra de satisfacción. La satisfacción entre los ciclistas es más alta que entre los usuarios de automóvil particular. Omar y Juan David, los invito a que pensemos en la pepa de este asunto. Omar, ¿cuál es la pepa para que la gente use más bicicleta, pero que la use de forma más segura, más satisfactoria y más eficiente? Mire, ese es un tema que también le compete a la administración, porque en últimas tiene una responsabilidad de generar incentivos para que la gente se movilice en bicicleta. Si bien usted va a encontrar que el sector privado ya está generando unas iniciativas muy interesantes, como que parte de sus empleados utilicen las bicicletas de la empresa, o que las universidades también tengan un número considerable de parqueadero para los estudiantes que se movilicen en bicicleta,
El tema va mucho más allá. Tenemos que pensar también en un tema de bicicletas públicas, ¿sí? Como hay en muchas ciudades del mundo. Incluso para acceder al centro de las ciudades, las bicicletas públicas se convierten en el mejor instrumento. Hay que pensar en el tema de cicloparqueaderos, hay que pensar también en el tema de seguridad para el ciclista, ¿sí? Porque mucha gente le tiene temor a andar en bicicleta. Y por último, un tema también del equipamiento para el ciclista, una buena iluminación, una buena señalización, incluso, ¿por qué no pensar el tema de la semaforización? ¿Sí? Que le dé una prioridad tanto al peatón como al ciclista en ciertas áreas de la ciudad, y especialmente pensar la ciudad no en términos de velocidad, cuando se puede recorrer la ciudad en bicicleta o a pie. Juan David, ¿cómo ve usted este tema? Y quisiera que hiciera énfasis en ese tema del uso de la bicicleta pública. Uno tiene que pensar cuando hay inversión pública, es decir, cuando alguien está decidiendo la inversión pública, tiene que decir qué queremos. ¿Queremos 200 carros más o queremos 200 bicicletas más? Y pregúntense, y también le pregunto a los televidentes, ¿ustedes qué quieren en su barrio? ¿Quieren 50 carros más que van a tener que parquear, que van a salir todas las mañanas, que van a bloquear los vías, o quieren 50 bicicletas más? Es una cuestión social. Y en cuanto a bicicletas públicas, diría que sí, es un gran tema faltante y es una... Hemos pensado en transporte masivo en la ciudad como Transmilenio, que es una cosa de una eficiencia increíble. Pues la comodidad no es tan buena, pero la eficiencia es muy alta, pero no pensamos en esa última milla, en tener que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros hasta el sitio, y eso lo están supliendo servicios como bicitaxis o taxis que hacen de manera no tan legal servicios colectivos. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en todos los eslabones del transporte y decir cuál es la forma que más queremos. Yo quisiera notar una cosa en particular, y es ¿por qué las mujeres no se mueven tanto en bicicleta en la ciudad? ¿Cuál es la razón por la cual? ¿Usted qué se aventura a decir? Mire, es un tema que preferimos investigar más a profundidad, pero puede ser un tema de seguridad o puede ser un tema también de estética, no lo sabemos, son hipótesis. Sí. Hablando con mujeres decían, no, mire, es que para ustedes es cómodo moverse en bicicleta, no tienen inconveniente de andar en tacones, entonces para otros es más incómodo, pero también hay que pensar que las mujeres también son actores en la vida, y por qué no que traten de movilizarse en bicicleta. ¿Usted qué se aventura a decir, ya que Omar puso el dedo en la llaga? Mi teoría, pero no tengo los datos para comprobarlo, es que las mujeres son mucho mejores que los hombres a la hora de medir los riesgos. Entonces, si usted mira la tasa de mortalidad de las mujeres en accidentes de bicicleta es constante. O sea, ellas, a pesar de que hay más ciclistas, no se ven involucradas en tantos accidentes. Esa tasa es más o menos normal, es constante. Entonces, yo creo que ellas, en la medida en la que se ha vuelto más seguro andar en bicicleta en Bogotá, porque se ha vuelto más seguro a pesar de estos últimos años, y de una tasa que nos indica que en 1 año o 2, si la tendencia continúa, vamos a tener más de 100 ciclistas muertos por año, ellas saben percibir cuáles son los sitios de riesgo. Y en cuanto a lo de estética, sí, estoy de acuerdo, hay algo de eso, e incluso uno oye a mujeres que se tildan de feministas diciendo eso, pero en el siglo XIX, cuando tuvieron ese mismo problema y tenían que andar en corsé y con estas creolinas y estas cosas, y apareció la bicicleta, lo que hicieron fue cambiar la manera en la que se vestían. La bicicleta fue un catalizador en la liberación de la mujer, por lo menos en los países anglófonos. Aquí hay una cosa interesante que decían unos expertos en nuestra mesa de trabajo, y era una observación empírica. Me decía, si usted mira quiénes son los principales usuarios que encuentran con las bicicletas de motor en las vías, decían, son mujeres. Nosotros decimos, no lo hemos investigado, es una cosa que hay que investigar, pero puede que sea eso también los que están utilizando más ese tipo de vehículos en la ciudad. Omar y Juan David, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y a todos ustedes por ver este programa. Recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y Canal Capital. Si quieren saber de otros temas que les llamen la atención o les preocupen, escríbanos @lasillavacía o @canalcapital con el numeral o hashtag La Pepa. Hasta la próxima.